Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Uy, tiene un perrito. Buenos días, profe. Tengo 2, más los niños son 4. Ya, yo también tengo un perrito, una perrita. Las 2 niñas son 3. Ahí sí. ¿Y cómo se portan bien los perritos? Se portan mal. Mi perrita es cachorrita y se porta mal. Yo tengo una grande de 1 año, que es una pitbull, que se porta bien ya, y tengo uno chiquitito que es como poodle, ¿Ya? que se porta mal. Ese se porta mal. Pero la que está acá, no, esta grande se porta bien. ¿Y una pitbull? Sí, esa que está ahí. Ah, claro. Yo también tengo una cachorrita de 1 año y no sé, tiene sus momentos, se porta bien, pero generalmente se porta mal. Muy quieta. Demasiado inquieta. Muy bien, Pelín Saltamonte, buenos días. Vamos a iniciar una nueva clase de química y bioquímica. El día de hoy vamos a revisar la cadena de transporte electrónico, una de las rutas metabólicas preferidas por los estudiantes, que es donde se produce la mayor cantidad de energía asociada a la cadena de transporte electrónico, la fosforilación oxidativa. Ahí producimos casi todo el ATP celular. Obviamente seguimos en la mitocondria, no nos hemos salido de la mitocondria, así que el viaje molecular, el viaje celular es seguir en, en la mitocondria y en la membrana de la mitocondria. Por eso hay que acordarse bien de la estructura de la mitocondria, ¿ya? Que la estructura de la mitocondria, recuerden que es un organelo, es así. Esa es la membrana externa, ¿ya? Y la membrana interna tiene estas prolongaciones. Esa sería la membrana interna, de acá, membrana interna. Entre la membrana externa e interna está el espacio intermembrana, y acá en el centro la matriz mitocondrial, la matrix. ¿Ok? Para que se puedan ubicar dónde estamos. La clase siempre inicia con lo que corresponde a las lanzaderas o al sistema de lanzaderas. ¿Qué es una lanzadera? ¿Y para qué sirve esto? Existen 2 clases, la lanzadera malato aspartato y la lanzadera glicerol fosfato, que están acá, ¿ya?
Y la lanzadera es una forma de utilizar los electrones que son transportados por los NADH, ¿ya? Pero estos NADH son producidos por la glucólisis. Entonces, nuevamente les voy a hacer el dibujito. Tenemos la mitocondria, la membrana interna, la membrana externa, ahí está la mitocondria. Y la glucólisis se produce afuera de la mitocondria. La glucosa, en 10 reacciones enzimáticas, se transforma en 2-piruvato. ¿Vale? Pero recuerden que la glucólisis produce NADH. Entonces, aquí está el problema. Los NADH transportan electrones. ¿Ya? Ahí, ese NADH, la glucólisis produce 2 NADH. Esos NADH tienen electrones. ¿Y qué se hace? ¿Qué hacemos con esos electrones? Esos electrones tienen que llegar a la cadena de transporte electrónico, pero la cadena de transporte electrónico está acá, está en el interior de la mitocondria. Ahí, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Entonces, ¿cómo llega el NADH a entregar los electrones a la cadena de transporte electrónico? ¿Cómo llegan estos NADH que están acá? Porque el ciclo de Krebs se produce acá adentro, en la matriz. Ahí está el Krebs. Ahí está el ciclo de Krebs. Y si el ciclo de Krebs produce NADH, bueno, pero está dentro de la mitocondria, o sea, los NADH van directamente al complejo 1. Pero acá no. Estos NADH que son producidos por la glucólisis quedan afuera, en el citosol. Entonces, para utilizar esos electrones y no desaprovecharlos porque son electrones de alta energía, es que existen estos sistemas, ¿ya?, que se denominan lanzaderas. Y yo les estaba explicando que son 2 lanzaderas. Ahí aquí están. La primera lanzadera es esta que está acá, que se llama la lanzadera glicerol fosfato, esa es la número 1, y la segunda lanzadera es la que está acá, la lanzadera malato aspartato. Las 2 cumplen esa misión, ¿ya? ¿Cuál es la misión de una lanzadera? Hacer ingresar los electrones transportados por esos NADH, que quedan afuera en el citosol. Y esos NADH son producidos por la glicólisis. ¿Vale? Entonces, la primera lanzadera, ¿se fijan? Esos NADH que son producidos por la glicólisis, la lanzadera glicerol fosfato. Aquí va el electrón. ¿Ya? Luego la enzima glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa traspasa el electrón del NADH, lo traspasa acá, al glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Y el glicerol 3-fosfato es catalizado por esta enzima que se llama glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, pero es mitocondrial. Y los electrones pasan al FADH2. Y el FADH2 entrega los electrones a la coenzima Q. Y la coenzima Q le entrega los electrones al complejo 3. Y ahí ingresamos a la cadena de transporte electrónico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? En el caso de la lanzadera malato-aspartato, el confusograma es un poco más grande. Miren, aquí está el NADH que viene de la glucólisis. ¿Ok? Entonces, este NADH que proviene de la glucólisis aquí está, más el oxaloacetato, produce malato. ¿Ya? Oxaloacetato más NADH, que este NADH viene de la glucólisis, produce malato. Y el malato ingresa por un transportador, esa como pan de hamburguesa que ven ahí, es un transportador de malato, ¿ya? Y el malato ingresa por la membrana interna de la mitocondria, y el malato, si ustedes no se acuerdan, es un intermediario del ciclo de Krebs, así que cuando ingresa a la matriz mitocondrial se integra al ciclo de Krebs, entonces lo toma la reacción número 8 del ciclo de Krebs. Y la reacción número 8 del ciclo de Krebs produce oxaloacetato.
y también produce NADH. O sea, el electrón que estaba acá, con ese NADH, en la reacción de afuera, en el espacio intermembrana, el electrón pasó al malato. ¿Ya? Y después los electrones del malato pasaron nuevamente, pero a este NADH, la reacción. Y como ya estamos en la matriz mitocondrial, ese NADH va directamente al complejo 1 de la cadena de transporte electrónico. Se fijan que las lanzaderas son una forma alternativa que tiene la célula de incorporar los electrones de esos NADH que quedan porque los produce la glucólisis. Ahora, ¿por qué existe este sistema? Recuerden que la glucólisis es una ruta metabólica extremadamente rápida, así que en muy poco tiempo produce una gran cantidad de NADH. ¿Ya? Y esos electrones tienen que llegar a la cadena de transporte electrónico porque van a rendir energía después. ¿Ya? Van a generar un gradiente de protones y ese gradiente de protones se va a producir síntesis de ATP. ¿Alguna pregunta con las lanzaderas? ¿Dudas? Ven, aquí en el texto dice el NADH citosólico produce la glucosa, no puede entrar libremente a la mitocondria para ser reoxidado. Eso significa para entregar los electrones, lo cual implicaría a la larga, entre otras posibilidades, el bloqueo de la glucólisis. ¿Ya? ¿Por qué implicaría el bloqueo de la glucólisis? Porque si ese NADH se queda fuera en el citosol, se queda fuera de la mitocondria, me refiero, en el citosol, aumentaría la concentración de NADH. Y si aumenta la concentración de NADH, el NADH es un inhibidor de la glucólisis. ¿Ya? El NADH inhibe a la PFK1, que es la enzima número 3, ¿ya? Y también inhibe a la piruvato quinasa, que es la enzima número 10. ¿De acuerdo? Así que por eso las células tienen este sistema de la lanzadera glicerol 3-fosfato, que era la que estaba a la izquierda, y la malatoaspartato. ¿Ya? Y acá está en detalle nuevamente la lanzadera glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Algunas cosas que voy a explicar que están relacionadas con el texto que tienen acá es dónde se encuentra, ¿ya? La lanzadera se encuentra principalmente en el músculo esquelético y cerebro, pero esta es la glicerol 3-fosfato. ¿Ya? Esta lanzadera se encuentra en esos tipos de tejidos, en el músculo esquelético y en el cerebro. ¿Ok? La lanzadera de glicerol 3-fosfato, la gracia que tiene es que estos NADH que están acá, que contienen los electrones, son traspasados al glicerol 3-fosfato y el glicerol 3-fosfato atraviesa la membrana externa, llega al espacio intermembrana, ahí está, con el electrón o con los electrones, y en el espacio intermembrana es tomado por esta enzima, la glicerol 3-fosfato y deshidrogenasa, pero mitocondrial, y los electrones los traspasa al FAT, y queda FADH2. El FADH2 es quien lleva los electrones. El FADH2 después le entrega los electrones a la coenzima Q o la ubiquinona. Y ahí ingresa a la cadena de transporte electrónico, la membrana interna. En la membrana interna de la mitocondria está la cadena de transporte electrónico. Y de esa forma se logran ingresar los electrones de estos NADH que llegan de la glucólisis. Pero esto ocurre en músculo esquelético y cerebro, con la lanzadera de glicerol 3-fosfato. En el caso de la lanzadera malato-aspartato, yo les comentaba que esta utiliza transportadores de malato y transportadores de aspartato, pero para ingresar los electrones del NADH, acá están. Ahí están los electrones del NADH que vienen de la glucólisis. Entonces el NADH más el oxaloacetato se transforma en malato, ahí el malato lleva los electrones. Recuerden que en NAD cuando se escribe con carga positiva no tiene electrones, pues así que los electrones van en el NADH. Y acá en este caso en el malato que carga los electrones atraviesa por el transportador, ahí está el malato, nuevamente tiene los electrones, y se incorpora a la reacción número 8 del ciclo de Krebs, como les he comentado. Entonces el malato en la reacción 8 del Krebs se transforma en oxaloacetato, pero los electrones pasan ahora al NAD, porque la reacción 8 del ciclo de Krebs produce NADH. Así que ahí van los electrones.
Pero ya estamos ahora en la matriz mitocondrial, ¿ya? Así que eso NADH viaja directo al complejo 1 de la cadena de transporte electrónico que se encuentra en la membrana interna. Bueno, después el oxaloacetato sigue su camino. El oxaloacetato se transforma en aspartato, ¿ya? Hay unas reacciones acá anexas. El aspartato pasa por este transportador de aspartato, por eso la lanzadera se llama malato aspartato. El aspartato sale nuevamente al espacio intermembrana, ya es transformado en oxaloacetato y ahí la lanzadera sigue su ciclo. Espera otro NADH que viene de la glucólisis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde se encuentra ubicada esta lanzadera? ¿En qué tipos de tejidos? Acá está, en hígado y corazón. La anterior está en músculo esquelético y cerebro. Ya la malato aspartato en hígado y corazón. ¿Ya? O sea, la otra está específicamente en tejido muscular, la glicerol 3-fosfato, bien importante ahí en el músculo. Pero esta en el corazón y en el hígado también. O sea, se trata de aprovechar el máximo, ya, aquí hay que sacar el máximo de eficiencia. La eficiencia tiene que ser un 100%. O sea, si hay un electrón que tiene energía elevada, hay que utilizarlo. No hay que ver lo que pase por al lado. Se va a transformar en un radical libre y va a hacer sonar la célula. No, entonces, ¿qué se hace? Se incorpora porque tiene que llegar a la cadena de transporte electrónico. Ese es el objetivo de todos los electrones que son transportados por los NADH y los FADH2. ¿Ya? Recuerden que estas moléculas, el NADH y el FADH2, ¿ya? Estas dos moléculas transportan electrones, pero no es cualquier tipo de electrón, son electrones energizados, son electrones de muy alta energía. Esos son peligrosos si esos electrones están sueltos. ¿Ya? Así que esos electrones hay que redirigirlos a la cadena de transporte electrónico. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de ingresar a la cadena de transporte electrónico? ¿Alguna pregunta para las lanzaderas? ¿Cuáles eran los que se volvían radicales? Los electrones. Los electrones pueden convertir algunas moléculas en radicales libres. ¿Qué moléculas se convierten en radicales libres? El oxígeno. Si los radicales libres son especies de radicales de oxígeno. Este es el primero. El primer radical libre. Se llama anión superóxido. ¿Cachen el nombre que tiene? Superóxido. Es como un Superman. Mira, ahí le voy a hacer la capa, así. Ahí, superóxido. Es como un Superman, pero un super oxígeno. Pero es tóxico. ¿Ya? Anión superóxido. El anión superóxido. Ese es un radical libre. El otro, el compadre. Ese es el compadre. Anión hidroxilo. ¿Ya? Y el último, para completar el trío. Estos son los más buscados en la célula. Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Estos tres son buscados por la Policía Internacional, FBI, ¿ya? PDI, Carabineros, el GOPE, etc. Hay carteles en todos lados, necesito esqueletos pegados con estos tres. Si los ve, llame al tanto. Son súper peligrosos. Los radicales libres, estos tres radicales libres cuando aumentan la concentración, ¿qué es lo que producen? Producen daño en la célula, producen un mecanismo celular. Ya no voy a explicar eso porque eso es biología molecular. Yo creo que ustedes no tienen biología molecular en su carrera, pero producen un daño en las membranas, ¿ya? Principalmente en la membrana de la mitocondria. Hay un daño
mayor que se llama lipoperoxidación. Ese daño en las membranas tiene como consecuencia que estos monstruos, estas proteínas, estos complejos grandes de la cadena de transporte electrónico salgan, ¿ya? Estas están en la membrana interna, pero cuando se produce este daño por radicales libres, las membranas se empiezan a fracturar y se provocan verdaderos poros o como unos túneles. Y estos complejos comienzan a salir, ¿ya? Y la mitocondria tiene algo que es como un tesoro. ¿Ya? Ese algo que es como un tesoro es calcio. ¿Ok? La membrana, o sea, la mitocondria en la matriz tiene una alta concentración de calcio. Esta concentración de calcio, ¿ya? O más bien el calcio, comienza a permear por estos poros también, porque salen las proteínas, pero también empieza a salir todo lo que está en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Y lo último que desea la célula es que el calcio comience a ingresar al citosol. Cuando ocurre eso y comienza a aumentar el calcio en el citosol, se activan, ¿ya? Se activan, aumenta la concentración de calcio, se activan unas enzimas muy peligrosas que se llaman caspasas. Las caspasas son verdaderos verdugos celulares. Entonces las caspasas, cuando se activan, destruyen el DNA. Ese proceso que yo le nombré así, súper resumido y muy minimalista, porque hay un montón de proteínas involucradas también, se llama muerte celular programada. La apoptosis celular comienza con la salida del calcio. Y la salida del calcio es porque estos tres, ¿ya? El anión superóxido, el hidroxilo y el peróxido de hidrógeno comienzan a provocar daño en estas membranas. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como estrés oxidativo. Cuando aumenta el estrés oxidativo, aumenta el envejecimiento celular. El envejecimiento celular conduce a la muerte de las células. Eso es. ¿Ya? Así que hice un paréntesis para que relacionen esto, porque en realidad hay que hablarlo. ¿Por qué hay que hablarlo? Porque acá hablamos del oxígeno. ¿Vale? El oxígeno que nosotros respiramos, la única función que tiene es llegar acá. Ahí está el oxígeno. ¿Se fija? En estos momentos todos los que están mirando la clase y me están escuchando están respirando aire. Y el aire tiene un porcentaje de oxígeno. Ese oxígeno se comparte, se intercambia en los pulmones, ¿cierto? Se elimina dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono viene del ciclo de Krebs, ya lo vimos. Y el oxígeno que se intercambia es transportado por la hemoglobina y llega después a todos los tejidos. Cuando llega a las células, la única función que tiene el oxígeno atraviesa todas las células, perdón, todas las membranas. Entra por la membrana celular, llega al citosol, ahí está el oxígeno, atraviesa la membrana, no necesita transportador, queda polar, llega al espacio intermembrana, atraviesa la membrana interna y llega acá. Esa es el único objetivo del oxígeno, llegar a este lugar. Llegar a la cadena de transporte electrónico. ¿Ok? Pero el oxígeno es un elemento electronegativo, entonces al oxígeno le encantan los electrones. De hecho, llega acá para recibir un electrón. Es el último aceptor de la cadena. Pero ese electrón que le llega al oxígeno no es el mismo electrón que sale de acá, del NADH. ¿Ya? Si comparamos los electrones que salen del NADH o que son entregados del NADH al inicio de la cadena de transporte electrónico, o los electrones que son transportados por el FAH2, ¿ya? Ese electrón que es transportado por el FAH2 y que es donado al complejo 2, estos electrones tienen una energía elevadísima comparada con ese electrón que le llega al oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno se aviva, por llamarlo de alguna forma, y llega acá y toma uno de esos electrones, ahí ocurre lo que yo le digo. Esos electrones convierten al oxígeno en
anión superóxido, en hidroxilo, en peróxido de hidrógeno. ¿Y saben cuándo ocurre este proceso? Cuando uno respira mal. ¿Y cuándo respiramos mal? Cuando hacemos ejercicio, cuando no estamos conscientes de la respiración. La eterna juventud consiste en respirar bien. Nada más que eso. ¿Ya? Aquí las cremitas no ayudan, ni el Botox, ni todas las cosas que estiran la cara. No sirve de nada. Lo que sí sirve es respirar y mantener una concentración constante de oxígeno. Esa es la eterna fuente de la juventud. De hecho, si hacen alguna actividad que está relacionada con la respiración y con la conciencia de la respiración, van a mantener una apariencia súper joven. Incluso hasta una avanzada edad. Fíjense que todas estas disciplinas que son orientales, que están relacionadas con los ejercicios, pero con una respiración consciente, como el yoga, por ejemplo. Cuando hacen yoga de forma consciente, no por moda, consciente, porque con cada movimiento en el yoga ustedes tienen que evocar una respiración. Exhalar, inspirar, exhalar. Con cada movimiento que ustedes hagan con su cuerpo, tienen que estar conscientes que están respirando. ¿Ya? No es un ejercicio anaeróbico, por ejemplo, salir a correr. No es lo mismo. El yoga, ustedes tienen que necesariamente respirar con cada movimiento. Cuando se acostumbran a eso, empiezan a sentir los efectos y se ven, se aprecian. Una persona que hace yoga, pero hace yoga bien, y entendió la disciplina, después de, no sé, de varios años, cachó como de qué se trataba, no de hacer postura y de hacer la postura más loca, no se trata de eso, se trata de respirar. ¿Ya? Y después, toma un tiempo, pero después de eso se observan los efectos. Y pueden apreciar a una persona que tiene, no sé, 50 años y se ve como de 20, de 30. Incluso menos. Bueno. Vamos con la cadena de transporte electrónico. Ahí está. Pero cuidado, que esta imagen no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque tiene algo que no forma parte de la cadena de transporte electrónico. La cadena de transporte electrónico es esto. Esta es la cadena de transporte electrónico. Esto que está acá no forma parte de la cadena de transporte electrónico, por si acaso. ¿De acuerdo? La cadena de transporte electrónico es un agregado. Es un agregado de proteínas que se unen en forma de complejos. Y estos complejos están insertos en las membranas, en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? No existe una cadena de transporte electrónico, existen miles. Y si lo multiplicamos por el número de mitocondrias, son millones de cadenas de transporte electrónico. ¿De acuerdo? Si bien el esquema muestra una cadena de transporte electrónico, no se haga la idea que existe una sola en la célula. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la característica que tienen estas proteínas que forman los complejos? Complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Son 4 complejos. Cada complejo está conformado por diferentes proteínas y la característica común de estas proteínas es que son proteínas redox. ¿Qué significa esto? Significa que estas proteínas tienen la propiedad de oxidarse y reducirse. ¿Ya? Se pueden oxidar y se pueden reducir. Cuando una proteína se oxida, libera, ¿ya?, electrones. Cuando una proteína se reduce, acepta electrones. O sea, en otras palabras, pueden aceptar y liberar electrones. Ese es el juego electrónico que hay acá, por eso se llama cadena de transporte de electrones.
que lo único que se transporta son electrones. Por los complejos 1, 2, 3 y 4, lo que fluye son electrones. ¿De acuerdo? Y esos electrones son transportados por los NADH, que ¿de dónde vienen estos NADH? Si están en la matriz celular, tienen que pensar que estos NADH vienen del ciclo de Krebs. ¿Ya? Pero vienen del ciclo de Krebs. Esa es la primera ruta que ustedes han visto y que saben que producen los NADH que están en la matriz. Matriz, porque del citosol ya vimos de dónde vienen, de la lanzadera. ¿Ok? Si es de la glucólisis, ¿ya? La glucólisis, 10 reacciones enzimáticas, producen los NADH. ¿Y cómo ingresan los electrones de estos NADH? Por lanzaderas. Lo vimos recién. Pero cuando es del ciclo de Krebs y de otra ruta que vamos a ver después, que se llama la beta-oxidación, la beta-oxidación produce una gran cantidad de NADH y también de FAH2. ¿Ya? O sea, el ciclo de Krebs también produce FAH2, la beta-oxidación también produce FAH2. ¿Ok? Entonces, esos electrones que son transportados por los NADH y por los FAH2, que son producidos por las rutas mencionadas, el ciclo de Krebs, la principal, el ciclo de Krebs, ¿ya? Y después vamos a ver la beta-oxidación, que es la oxidación de los ácidos grasos, producen estas dos moléculas, FAH2 y NADH, ambas rutas metabólicas. ¿Ya? Y ellos transportan electrones de gran energía que son donados o son dejados en estos complejos. ¿Ya? Todos los NADH de la matriz, todos, absolutamente todos, dejan los electrones en el complejo 1. El NADH deja los electrones en el complejo 1. Y todos los FAH2 dejan los electrones en el complejo 2. Ese es el camino. NADH dona los electrones al complejo 1, FAH2 dona los electrones al complejo 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, ¿me escucha? Sí, claro, fuerte y claro lo escucho. Profe, disculpe, ¿sabe lo que pasa? Es que me tengo que retirar. Sorry. Que le vaya bien. ¿Ah? Que le vaya bien. Ah, ya, bacán, profe. Gracias, que esté bien. Chao. Ok. Vamos con el flujo de la cadena de transporte electrónico. Pero, bueno, no aparece cómo están constituidos. Acá están. Algo. Cómo están conformados. ¿Ya? Como les comentaba, la cadena de transporte electrónico está conformada por 4 complejos enzimáticos. Estos complejos enzimáticos tienen nombre específico. El complejo 1 se llama NADH ubiquinona reductasa. El complejo 2 es la succinato ubiquinona reductasa, que el complejo 2 es la enzima número 6 del ciclo de Krebs, por si acaso. ¿Ok? Ese complejo, el complejo 2, es la enzima 6 del ciclo de Krebs. Por eso que aparece acá succinato fumarato. Esa es la reacción 6 del ciclo de Krebs. Ahí está. Reacción 6 del ciclo de Krebs. Esta es la enzima. La enzima del ciclo de Krebs, la 6, es el complejo 2. Se comparten estas dos rutas en el ciclo de Krebs y en la cadena de transporte electrónico. ¿No? Que dice succinato fumarato y después el fumarato se transforma en malato, oxaloacetato, citrato, isocitrato, alfa-acetolutarato, succinil-CoA, succinato. Ahí está el Krebs, ciclo de Krebs, pegadito a la membrana interna, ya que la enzima número 6 está ya acoplada a la membrana interna y forma parte también de la cadena de transporte electrónico. ¿De acuerdo? Ahora,
El complejo 3 se llama ubiquinona citocromo C reductasa y el complejo 4 citocromo C oxidasa. Los complejos 1, 2, 3 y 4 están constituidos por proteínas y centros, ¿ya? Específicos que son capaces de transportar electrones. ¿Ya? Por ejemplo, el complejo 1 está constituido por centros hierro sulfurados, ¿ya? Al igual que el complejo 2. El complejo 2 también está constituido por centros hierro sulfurados. Estos centros hierro sulfurados transportan electrones, permiten la oxidación y la reducción. La ubiquinona o coenzima Q, esa proteína que está acá, es una proteína liposoluble, que es una proteína móvil. Se mueve a través de la membrana interna, tiene un movimiento, ¿ya? La proteína, la ubiquinona, recibe los electrones del complejo 1 y también recibe los electrones del complejo 2. O sea, los electrones que vienen del complejo 1 pasan a la coenzima Q o la ubiquinona, y la ubiquinona los transporta al 3. O sea, los electrones que vienen del complejo 1 jamás pasan al complejo 2. Ojo con eso. ¿Ya? Son independientes, son dos entradas independientes, y los electrones del complejo 2 también llegan a la ubiquinona, y la ubiquinona los traspasa al 3 de inmediato. ¿Ok? O sea, electrones del NaH pasan al complejo 1. El complejo 1, ubiquinona. Ubiquinona al complejo 3. Los que vienen del FAH2 al complejo 2. El complejo 2 a la ubiquinona y la ubiquinona al complejo 3. ¿Se fijan? Son dos entradas que convergen en la ubiquinona, y la ubiquinona, como recibe los electrones del complejo 1 y los electrones del complejo 2, son traspasados al complejo 3. El complejo 3 es el complejo más grande de la cadena de transporte electrónico, que está conformado, aparte de los centros hierro sulfurado, tiene otro tipo de proteínas que se llaman citocromos. ¿Ya? Los citocromos son de 3 tipos. Existen citocromos A, citocromos B y citocromos C. Los citocromos B están presentes en el complejo 3 y también hay citocromo C. Ese citocromo C, que está acá, que dice ahí, citocromo C, forma parte del complejo 3. O sea, el complejo 3 tiene citocromos B y citocromos C, aparte de los centros hierro sulfurados. ¿Ok? Ese citocromo C está pegado ahí, unido al complejo 3, pero es capaz de desacoplarse del complejo 3. Cuando los electrones ya están circulando por el complejo 3, se llena el citocromo C como una especie de embudo de acercamiento. Entonces se llena de electrones, se desacopla y avanza hacia el complejo 4, llevando los electrones, y una vez que llega al complejo 4, entrega los electrones al complejo 4. El complejo 4, que se llama citocromo C oxidasa, ¿ya? Pero recuerden que el citocromo C no forma parte del complejo 4, forma parte del complejo 3. Una vez que el citocromo C le entrega el electrón al complejo 4, el complejo 4 está conformado por átomos de cobre o centros de átomos de cobre, y también por citocromos A. El único que tiene citocromos A es el complejo 4, por si acaso. ¿De acuerdo? Y dentro de los citocromos del complejo A, el más importante se llama citocromo A3. ¿Por qué es el más importante? Porque ese citocromo, el A3, es el que entrega los electrones al oxígeno. Y el oxígeno es el último aceptor de electrones. Ese es el rol que tiene el oxígeno en nuestra vida. Nosotros respiramos oxígeno para esto, para que llegue a ese lugar de la mitocondria, específicamente la membrana interna, y reciba los electrones que son entregados por el citocromo A3 del complejo 4. Y como les comentaba, ese electrón que viene acá del citocromo A3 es un electrón que tiene una muy baja energía.
¿ya? Porque la función de, profe, entonces los citocromos transportan energía en pocas palabras, no, los citocromos transportan electrones, ¿ya? Electrones. Estamos hablando de la cadena de transporte electrónico. Entonces, ¿qué es lo que se transporta en la cadena de transporte electrónico? Electrones. Electrones. ¿Ok? Está bien que me hagan esas preguntas porque no se confundan. Aquí, cuando uno habla de energía, la energía puede tomar muchas formas. Así que hay que ser bien preciso. Aquí estamos hablando de electrones. ¿Qué es lo que se transporta en el complejo 1? Electrones. En el complejo 2, electrones. La ubiquinona, electrones. Electrones, 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 electrones. Por todos lados. ¿Y qué es lo que le llega al oxígeno? Electrones. No, si no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de los electrones. Electrones por todos lados, siempre hay transporte electrónico. Yo estaba conversando, estaba explicando cómo estaban conformados los complejos, ¿ya? Los complejos tienen diferentes conformaciones, ¿ok? El complejo 1, les dije, tiene centros hierro sulfurado, son proteínas específicas. El complejo 2 también tiene centros hierro sulfurado. El complejo 3 también tiene centro hierro sulfurado, pero también tiene citocromos B y citocromos C, el complejo 3. El complejo 4 tiene centros de cobre, el único que tiene centros de cobre. Y aparte de tener centro de cobre, tiene citocromos A. El único que tiene citocromo A es el complejo 4. ¿Por qué hago mención de los citocromos A y le coloco tanta importancia? Porque, explico de nuevo, el último citocromo, el A3, el citocromo A3, es quien le entrega los electrones al oxígeno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la cadena de transporte electrónico? ¿Por qué? ¿Por qué existe toda esta cuestión? ¿Ya? Tan compleja. Porque la función de la cadena de transporte electrónico es ir disminuyendo la energía de los electrones. ¿Ya? Recuerden que ese electrón que sale del NaH, ese electrón que está acá, es un electrón poderoso. ¿Ya? Si hacemos una gráfica, y este eje es la energía de los electrones, ¿ya? Y aquí tenemos el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3 y el complejo 4, ¿ya? Partimos por acá con la energía de los electrones y después el complejo 1 va de complejo 1 a complejo 2 disminuye. Después el complejo 3 disminuye no la energía y va disminuyendo la energía. Y después cuando llegamos al oxígeno, la energía es bastante baja de los electrones. Esta es la energía de los electrones. En una gráfica comparada, cómo van la energía de los electrones a medida que se van traspasando ahí por los complejos, la energía va disminuyendo hasta que llegamos finalmente al oxígeno, ya con una energía muy baja. ¿Ok? Pero lo que se va transportando son electrones. A lo mejor por eso se confundió. Los electrones tienen diferentes niveles energéticos. Ya hay electrones con una energía superior y otros con energía inferior o energía baja. Esos electrones con energía baja, ¿a dónde llegan? Llegan acá, al oxígeno. ¿Se entiende ahora? ¿Y por qué tienen que llegar electrones con energía baja al oxígeno? ¿Por qué tienen que llegar electrones con energía baja al oxígeno? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Por qué tienen que llegar los electrones con baja energía al oxígeno? Acá. ¿Qué pasaría si los electrones llegan con el mismo nivel energético del que salen aquí? ¿Qué pasaría con el oxígeno?
Bueno, tarea para la casa. Ok, esta es la cadena de transporte electrónico, entonces ahí está el flujo electrónico a través de los complejos, pero hay algo que omití y lo hice a propósito, porque el trabajo que hacen las proteínas que conforman a los complejos genera un bombeo de protones. Ese bombeo de protones es desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. O sea, la actividad de cada complejo, la actividad interna de cada complejo genera un bombeo neto desde la matriz al espacio intermembrana. Protones, no confundir. ¿Ya? Bombeo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Pero este bombeo de protones no es a través de todos los complejos. Si se fijan, solo 3 complejos bombean, o pueden más bien bombear estos protones. Y tienen una característica: los complejos que bombean protones son complejos que atraviesan la membrana interna por completo, o sea, son complejos transmembrana. Solo el complejo 1, el 3 y el 4 son capaces de bombear protones. El complejo 2 no puede porque no atraviesa la membrana. Y acá no aparece el número de protones bombeados, pero acá sí. El complejo 1 bombea 4 protones, el complejo 3 es capaz de bombear 4 protones y el complejo 2 es capaz de bombear 2 protones. La cadena de transporte electrónico termina acá. Termina cuando el oxígeno recibe los electrones y se transforma en agua. Ahí se acaba el transporte electrónico. Si se fijan, el transporte electrónico, que es todo eso, acá no se produce ningún ATP. El ATP se produce en este lado. Este proceso se llama cadena de transporte electrónico. Y este proceso que está al lado se llama fosforilación oxidativa. Pues bien, la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa están acoplados. ¿Ya? Son procesos acoplados. ¿Y cómo se acoplan? Se acoplan por un gradiente de protones. Es decir, ese bombeo de protones, ¿ya?, produce un aumento en la concentración de protones en el espacio intermembrana. Ese aumento en la concentración de protones del espacio intermembrana determina una consecuencia que se genera un gradiente electroquímico, gradiente electroquímico. Electro, que está relacionado con las cargas, porque aumentan las cargas positivas. Y químico está relacionado con la concentración, porque aumenta la concentración. Pues si estoy diciendo que aumenta la concentración de protones, los protones tienen carga. Entonces aumentan las cargas y aumenta el número, aumenta la concentración. Cuando aumenta la concentración de protones en el espacio intermembrana se genera este gradiente electroquímico. Y ese gradiente electroquímico es aprovechado por esta estructura. Esa proteína gigante que está ahí se llama ATP sintasa. La ATP sintasa aprovecha el gradiente electroquímico y lo transforma en una fuerza. Se llama fuerza protón motriz. Protón motriz. ¿Ok? Esta fuerza protón motriz hace girar esta zona de la proteína, la zona F1. Que la vamos a ver acá. Los protones que están acumulados en el espacio intermembrana, porque existe una alta concentración de protones,
atraviesan esta proteína. Esta proteína está conformada por 7 subunidades, ¿ya? Que las 7 subunidades se dividen en las subunidades que están insertas en la membrana, se le denomina la zona F0. Y las subunidades de la proteína que están hacia el lado de la matriz se les denomina F1. ¿Ya? Pero acá el nombre de la subunidad está la subunidad alfa, la subunidad beta, la subunidad epsilon, la gamma, la delta, la B1, la C1, etc. ¿Ya? Hay muchas subunidades que conforman a esta proteína, pero para simplificarlo se dice, la zona F1 es la zona que da hacia la matriz y la zona F0 es la zona de la proteína que está inserta en la membrana. Y la zona F0, ya que son las unidades que están insertas en la membrana, forman una especie de canal, ¿ya? De canal de protones. Pues bien, los protones que estaban acumulados en la membrana, en el espacio intermembrana, como les estaba comentando, ahora los protones pasan por ahí, pasan a través de esa zona de la proteína, y es como un verdadero carrusel, porque evoca un movimiento, ¿ya? Un movimiento de la proteína, como un carrusel. Empieza a mover, igual que un revólver, empieza a girar. Y ese movimiento giratorio ya se prolonga hacia el lado F1 de la proteína, y esta zona grandota también comienza a moverse. Y ese movimiento induce la síntesis de ATP. ¿Se fijan? O sea, el gradiente electroquímico, electroquímico. El gradiente electroquímico se transforma en una fuerza, que les dije. Y esa fuerza se llama protón motriz, motriz de movimiento. ¿Ya? De ahí viene la palabra. ¿Por qué de movimiento? Porque cuando los protones pasan a través de la ATP sintasa, se mueven. Se mueve el ATP. ¿Ya? Y se mueve como un carrusel. Ahí está, ¿ves? En el sentido antirreloj. Y ese movimiento rotatorio ya induce la síntesis de ATP. Y de esa forma se sintetiza ATP. Esto es lo conocido como la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Pero lo que tienen que entender es que la fosforilación oxidativa no se produciría, ¿ya? O no existiría si no existe esta acumulación de protones. O sea, si los protones no son bombeados por la cadena de transporte electrónico, que el dibujito que está acá me gusta más porque está todo integrado aquí. ¿Ven? Si estos protones no llegan al espacio intermembrana, ahí sí. ¿Ya? Si estos protones que están acá no llegan al espacio intermembrana, no se produce un aumento de la concentración de protones. ¿Ya? Y esos protones después pasan a través de la ATP sintasa, y gracias a los protones es que se puede sintetizar ATP en las células. ¿De acuerdo? O sea, la cadena de transporte electrónico transporta electrones, llegan al oxígeno y el oxígeno se transforma en agua. Esa es la cadena de transporte electrónico. Pero además, la cadena de transporte electrónico bombea protones. Y estos protones son el nexo, ¿ya? O el puente para acoplar este proceso que es de transporte electrónico con este proceso que es de síntesis de ATP, porque aquí se sintetiza ATP. Lo que estamos revisando es la vida misma, o sea, ¿de dónde saca energía usted? De acá. De acá sacamos energía. Todos sacamos la energía de acá. La energía de nuestras células finalmente se produce acá, en este proceso. Y fíjense que tiene unas interacciones enormes, porque necesitamos oxígeno, que el oxígeno lo traemos de la respiración, ¿ya? Y lo otro es que necesitamos un movimiento molecular de acumulación de protones. Hay que acumular protones en el espacio intermembrana para que esta proteína trabaje. ¿No? Ese gradiente electroquímico se produce una fuerza, y esa fuerza es un movimiento rotatorio de la proteína, y este movimiento giratorio induce la síntesis de ATP. Y con eso tenemos 99% de ATP en la célula. Para pensar, mover el mouse, saltar,
respirar, etc. Vivir. Este proceso integrado ya se conoce como el modelo quimiosmótico de Mitchell. El señor Mitchell se ganó el Nobel por explicar, con experimentos por supuesto, y argumentos experimentales, cómo se acopla la cadena de transporte electrónico a la fosforilación oxidativa. El modelo quimiosmótico, es decir, cómo se acopla la cadena de transporte electrónico a cómo se acopla la cadena de transporte electrónico a la fosforilación oxidativa, obviamente se los voy a preguntar en la prueba, que es la próxima semana. Las dos pruebas, el taller y el certamen. Ok, entonces, si hacemos el repaso y contabilizamos la molécula que generalmente aumenta después de comer cualquier comida, que es la glucosa, ¿ya? Por una glucosa se producen 2 piruvatos, en la glucólisis se producen 2 ATP, pero también se producen 2 NADH. ¿De acuerdo? Hay una conversión, ¿ya? Hay una conversión entre que nos ayuda a entender cuánto equivale entregar los electrones del NADH a la cadena de transporte electrónico, y la cadena de transporte electrónico que haga su trabajo, que bombee los protones y después se sintetiza ATP, ¿cuánto equivale en ATP? Entonces, un NADH ya es equivalente a 2,5 ATP. Un FAH2 es equivalente a 1,5 ATP. Y un GTP es equivalente a 1 ATP. ¿De acuerdo? Entonces, la glucólisis, una glucosa, produce 2 piruvatos. Aquí se producen en la glucólisis 2 ATP. Pero también se produce 2 NADH. Si lo multiplicamos por 2,5, tenemos 5 ATP. ¿Ya? Esos 2 piruvatos ingresan a la mitocondria, si siguen un camino aeróbico, y se transforman en 2-acetil-CoA. El proceso de transformación de los 2 piruvatos a 2-acetil-CoA produce 2 NADH también. O sea, 5 ATP. Las 2-acetil-CoA que están acá ingresan al ciclo de Krebs y dan 2 vueltas. 2 vueltas en el ciclo de Krebs de acetil-CoA. 2 acetil-CoA que ingresan al ciclo de Krebs. Un acetil-CoA. ¿Ya? Un acetil-CoA que ingresa acetil-CoA, que ingresa al Krebs, y da una vuelta, produce 3 NADH, un FAH2, y un GTP. Los dióxidos de carbono da lo mismo porque se eliminan. No tiene ningún rol energético el dióxido de carbono. El dióxido de carbono le sirve a las plantas. Por eso nosotros eliminamos dióxido de carbono de nuestra respiración. ¿Qué hace la planta? La planta o las plantas capturan el dióxido de carbono, lo incorporan y lo transforman en oxígeno. Y después te vuelve a respirar nuevamente oxígeno para usarlo en la cadena de transporte electrónico. ¿Ya? Entonces, esos NADH que se producen por un acetil-CoA, una vuelta en el Krebs, produce 3 NADH, un FAH2, un GTP. Ahora, multipliquen por la conversión. 3 NADH por 2,5, un NADH por 1,5 y 1 por 1. 3 por 2,5, 7,5. 7,5. 1 por 1,5, 1,5. Y 1 por 1, 1. Si lo sumamos, eso da 10 ATP. 10 ATP. O sea, en otras palabras, un acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs y de una vuelta produce 10 ATPs.
Si le estoy diciendo que ingresan al ciclo de Krebs 2 ATP, tomando en cuenta todo este caminito, o sea, 2 acetil-CoA, perdón, son 2 vueltas del Krebs, o sea, acá se producen 20 ATP. 2 vueltas del ciclo de Krebs significan 20 ATP. Y si sumamos 20 ATP más 5 ATP más 5 ATP, ahí tenemos 30, más los 2 ATP de la glucólisis, 32. ¿Ok? Por eso es que el enunciado que dice ahí, por una molécula de glucosa oxidada completamente, eso significa desde la glucólisis hasta la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, se obtienen 32 ATPs, tomando en cuenta la lanzadera malato-aspartato activada. Pero solo 30 ATP si solamente está activada la lanzadera glicerol-fosfato. ¿Ya? Si están activadas las dos lanzaderas, se producen 32 ATP. Si solo está activada la lanzadera glicerol-fosfato, se producen 30 ATP. Lo que acabo de hacer se denomina balance energético. Bueno, la cadena de transporte electrónico, como también la fosforilación oxidativa, se pueden inhibir. Hay moléculas que son inhibidores. Y los inhibidores de la cadena de transporte electrónico tienen una cierta actividad sobre complejos específicos. Los inhibidores o el inhibidor del complejo 1 se denomina rotenona. ¿Ya? La rotenona es un veneno que es extraído principalmente de una planta. ¿Ya? Originalmente proviene de una planta. Esta molécula inhibe el complejo 1, pero al inhibir el complejo 1 no se detiene todo el flujo de electrones de la cadena de transporte electrónico. Porque si inhibo el complejo 1, el complejo 2 sigue funcionando. Por lo tanto, siguen electrones acá, siguen electrones ahí, siguen electrones acá, y el oxígeno se convierte en agua. ¿Ya? O sea, si agrego rotenona a la cadena de transporte electrónico, no se inhibe por completo la cadena de transporte electrónico. ¿Disminuye el flujo electrónico? Sí, un poco. ¿Ok? El segundo inhibidor que no aparece acá se llama malonato. El malonato inhibe el complejo 2. ¿Ya? Pero solo el complejo 2. Así que si yo agrego malonato, inhibe el complejo 2. Pero el complejo 1, perdón, está activado. Así que igual hay flujo electrónico. ¿Ya? Ahora, si agrego malonato más rotenona, inhibo el complejo 1 y también inhibo el complejo 2 y ahí no hay nada que hacer. Pues se muere toda la cadena de transporte electrónico. Pero tengo que agregar los dos. ¿Vale? El inhibidor del complejo 3 se llama antimicina A. Antimicina A inhibe el complejo 3. Y antimicina A ya es un inhibidor un poco más poderoso, porque si inhibimos el complejo 3, también se inhibe el 4, ¿ya? Y se detiene el flujo electrónico. Así que agregar antimicina A no tiene el mismo efecto que agregar solo malonato o solo rotenona. Al agregar antimicina A se muere el flujo electrónico de inmediato. Se detiene la cadena de transporte electrónico. Ahora, los inhibidores del complejo 4, hay uno que es muy peligroso y es muy conocido, ese que está acá se llama cianuro. El cianuro es un inhibidor irreversible muy citotóxico que bloquea al citocromo A3 del complejo 4. Inhibe y bloquea al citocromo A3 del complejo 4 y como induce citotoxicidad también detiene todo el flujo de la cadena de transporte electrónico, el cianuro. Pequeñas cantidades de cianuro tiene ese efecto, porque el cianuro tiene ese efecto. Inhibe al citocromo A3, el oxígeno no puede recibir los electrones y también se detiene el flujo de la cadena de transporte electrónico. Cianuro súper tóxico. ¿Ok? De hecho, los agentes de la KGB andaban con pastillas de cianuro y cuando los pillaban
Ya otros agentes, no sé, pues los gringos se tomaban la pastilla de cianuro y se movían. Entonces, no le podían sacar nada de información. Dicen por ahí, historias. ¿Ok? El otro inhibidor del complejo 4 es un inhibidor reversible. Esa molécula que está ahí se llama monóxido de carbono. El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta, por ejemplo, del gas o por la combustión incompleta de la materia orgánica. Por ejemplo, un calefón mal instalado o mal mantenido produce una concentración de monóxido de carbono que puede ser peligrosa. ¿Ya? Es así como también introducir un brasero en la casa aumenta la concentración de monóxido de carbono y eso puede ser peligroso porque produce una intoxicación. El monóxido de carbono produce una especie de anestesia y uno se muere durmiendo. Pero es reversible, porque aquí depende de cuánto se demora la ambulancia en llegar a la casa o en llegar al lugar donde están las personas intoxicadas. Así que eso se puede revertir con oxígeno. Por eso que una persona que está intoxicada con monóxido de carbono y lo único que hacen es colocarle oxígeno y está todo el rato con oxígeno. Lo están estabilizando. ¿Ya? El monóxido de carbono también inhibe al citocromo A3 del complejo 4. Esos son los dos inhibidores del complejo 4, el cianuro y el monóxido de carbono. También ambos inhiben al citocromo 3 e inducen ya una detención del flujo de electrones de toda la cadena de transporte electrónico. O sea, resumiendo, los inhibidores del complejo 3, es decir, la antimicina y los inhibidores del complejo 4, el cianuro y el monóxido de carbono, son los más peligrosos. Porque aparte de bloquear específicamente en cada complejo, también detienen el flujo electrónico de toda la cadena de transporte electrónico. Comparándolo con el inhibidor del complejo 2, solamente tiene impacto acá y rotenona solamente tiene impacto ahí, en el complejo 1. Ahora, recuerden que si agregamos los dos, la suma de ese más el malonato, ahí sí que tenemos un efecto poderoso en toda la cadena de transporte electrónico. ¿Ok? Esos son los inhibidores, pero también existen otras moléculas que son denominadas desacoplantes. Miren, aquí tienen una tabla bastante didáctica. Esta tabla indica el tipo de compuesto, el inhibidor, ¿ya? Y el sitio en donde interviene, y también si tiene efecto en la producción de ATP. ¿Ya? Entonces hay que separar las cosas porque una es el flujo electrónico, que el flujo electrónico no se ve por el consumo de oxígeno. Si están llegando electrones al oxígeno, el flujo de electrones se mantiene bien. ¿Ya? El flujo de electrones se mantiene bien en toda la cadena de transporte electrónico. O sea, si el oxígeno comienza a disminuir, es porque la cadena de transporte electrónico está funcionando bien, le están llegando electrones. ¿Ya? Si se consume oxígeno, es porque la cadena de transporte electrónico está funcionando bien. Si el oxígeno no se consume, significa que se bloqueó el flujo de electrones. No le llegan electrones al oxígeno, no se consume oxígeno. Por eso dice acá, no se consume, no se consume, no se consume, no se consume. Eso significa que estos, antimicina, cianuro, monóxido de carbono y la acida, son los más peligrosos. En cambio, el amital y la rotenona, sí. Si hay consumo, eso indica que, o sea, la cadena de transporte electrónico sufre daño, pero sigue funcionando igual. En cambio, con estos inhibidores, no. Con estos inhibidores ya no hay consumo de oxígeno, o sea, no le está llegando ni un electrón a los oxígenos. Se detuvo el transporte electrónico. Los desacoplantes son moléculas que tienen efecto en la síntesis de ATP, o sea, en la cadena de transporte, en la ATP sintasa, ¿ya? Los desacoplantes son moléculas que tienen un efecto
en el gradiente de protones, disipan el gradiente de protones. Los desacoplantes los podemos clasificar como desacoplantes químicos o desacoplantes biológicos. Los que están acá son desacoplantes químicos, ¿ya? Sobre todo este es bien peligroso, el 2,4 dinitrofenol. Es una especie de transportador de protones, ¿ya? Que se intercala en la membrana interna. ¿Y cuál es el efecto que tiene el 2,4 dinitrofenol? Es que el consumo de oxígeno ya sigue funcionando igual, o sea, la cadena de transporte electrónico funciona normal porque aumenta el consumo de oxígeno, pero la producción de ATP ya se mantiene constante. Ya, o sea, la producción de ATP se mantiene constante, no se produce más ATP. O sea, se detiene la síntesis de ATP. ¿Ok? En el caso del pentaclorofenol, ya también ocurre exactamente lo mismo, es un transportador de membrana, el desacoplante tiene efecto solamente en la síntesis o producción de ATP, no en la cadena de transporte electrónico. Sin embargo, la oligomicina, un antibiótico, ¿ya? Inhibe la ATP sintasa, bloquea la proteína, no es un transportador de membrana, sino que bloquea la ATP sintasa, y acá no hay producción de ATP y tampoco hay consumo de oxígeno. O sea, la oligomicina detiene la cadena de transporte electrónico y también detiene la síntesis de ATP, que es la fosforilación oxidativa. Detiene la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte electrónico, la oligomicina. Elimina esas dos. Y acá tienen unos gráficos que ayudan a comprender el comportamiento de la cadena de transporte electrónico y la síntesis de ATP. ¿Ya? Aquí en este eje tenemos el oxígeno consumido y en este eje el ATP sintetizado. El oxígeno consumido hace referencia a la dinámica que tiene la cadena de transporte electrónico y el ATP sintetizado a lo que ocurre en la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, si aumenta el oxígeno consumido, significa que la cadena de transporte electrónico está funcionando bien. Si aumenta el ATP sintetizado, significa que la fosforilación electrónica fosforilación oxidativa, perdón, está funcionando bien, ¿ya? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. ADP más fosfato más succinato, mitocondrias suspendidas en una solución, y obviamente se experimenta un aumento, ¿ya? Va aumentando hasta que agregamos cianuro. ¿Se fijan? El cianuro ahí provoca un quiebre. Ya en este punto, el oxígeno consumido ya no se consume más oxígeno, ni tampoco se sintetiza más ATP. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la cadena de transporte electrónico dejó de transportar electrones. Ya no transporta más electrones porque no se consume más oxígeno. Los electrones ya no están llegando al oxígeno. Por eso no se consume más oxígeno. Se mantiene constante, ¿eh? Fue lo que llegó. Y en el caso del ATP también, ya no se sintetiza más ATP, es lo que hay. O sea, el cianuro es un inhibidor de la cadena de transporte electrónico, pero también es un inhibidor de la síntesis de ATP. O sea, no se sintetiza más ATP. Golpea a la cadena de transporte electrónico y golpea a la síntesis de ATP, el cianuro. Por eso es tan tóxico. En cambio, los desacoplantes no. Los desacoplantes tienen efecto solamente en el ATP sintetizado. Ya, pero este inhibidor es súper potente. En el caso de el 2,4 dinitrofenol, fíjense la diferencia, ¿ven?
La diferencia es que tenemos el mismo experimento, ADP más fosfato inorgánico, ADP más fosfato inorgánico, y le agregamos succinato, ya activamos el complejo 2 cuando agregamos succinato. Y aumenta la flecha del oxígeno consumido. La línea del oxígeno consumido aumenta. ¿Ya? Esto significa que cuando agregamos el 2,4 de nitrofenol en ese punto, sigue funcionando. La línea verde indica que la cadena de transporte electrónico sigue funcionando bien, porque el oxígeno se sigue consumiendo. De hecho, aumenta el consumo de oxígeno. O sea, le están llegando electrones al oxígeno. Por eso se consume. En cambio acá, el ATP, no pasa nada con el ATP. Es lo que hay. Aquí quedamos con el ATP. El ATP ya no se sigue sintetizando más, queda ahí, constante. ¿Se fijan? Entonces, el 2,4 dinitrofenol sí tiene impacto en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Pero no tiene impacto en la cadena de transporte electrónico. La cadena de transporte electrónico sigue funcionando normal. La fosforilación oxidativa no. Ya no se produce más ATP. Esos son los efectos comparativos entre un inhibidor de la cadena de transporte electrónico y un desacoplante. Bueno, la palabra desacoplante, ¿ya?, le está indicando que desacopla la cadena de transporte electrónico, la desacopla de la fosforilación oxidativa. Recuerden que estos dos procesos están acoplados. Esos dos procesos están acoplados. ¿Y cómo se acoplan? Se acoplan por el gradiente de protones. Entonces, ¿qué es lo que hace el desacoplante? El desacoplante borra, elimina ese gradiente de protones y estos procesos se separan. Por eso es que la cadena de transporte electrónico sigue funcionando normal. Pero la síntesis de ATP no. Quedó hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, chicos, si no tienen duda de pregunta, quedamos hasta acá. Demasiada información, sí, yo creo que tienen que estudiar. Ahora el trabajo depende de ustedes. ¿Ya? Bueno, si tienen alguna duda, pregunta por correo, me pueden hacer las consultas, no hay ningún problema. Ah, verdad que tengo que pasar la asistencia. Me estaba olvidando. Y Alfaro. Paulina Alfaro. Presente, profe. La Pía le puso presente en el Sí. chat, por si acaso. Sí, lo vi recién. Lo tenía cerrado el chat. Sebastián Altamirano. María José Álvarez. Presente, profe. Okay. Camilo Álvarez. Muy bien. Sebastián también está. Nicolás Aravena. Ok. María José Araya. Ok. Blanca Araya. Ahí está. Javier Astorga. Bien. Ahí sí. Romina Estudillo. Perfecto. Erin Castillo.
Profe, la Erin estaba conectada, recuerde que tuvo que salir. Ah, verdad. Betsabe Cataldo. Gracias. Ahí está. Yesenia Cordero. Yesenia. Paulette Kristinich. Ahí está. Constanza Donoso. Alonso está ahí. A ver, Alonso sí está. Meilink Farías. Alexandra Fuentes. Camila Gómez. Ariel Giraldo. Daniela Johnson. Presente, profe. ¿Quién dijo presente? ¿Daniela? Daniela Johnson. Sí. Ok. Alexandra Fuentes presente, me dice. Ah, sí. Ok. Eduardo Lanas. Ya, ok. No hay problema. Lo dejo presente al Eduardo. Ya. Valeria Lara. Ok, Valeria. Fernanda Menares. Presente, profe. Muy bien. Patricia Morales. Presente, profe. Ya. Javiera Muñoz. Presente, profe. José Ignacio Muñoz. Presente, profe. Muy bien. Camila Pérez. Carolina Pino. Macarena Rodríguez. Profe, presente. Que recién no me funcionaba el micrófono. Camila Pérez. Ah, ya, Camila Pérez. Y Macarena Rodríguez. Profe, Macarena parece que estaba con problemas de internet. Ya, ok. Nicolás Rojo. Francisca Ruiz. Muy bien, Francisca. Ana Paula Salinas. Allen Sepúlveda. Ok. Montserrat Tapia. Paulette Toro. Felipe Valle. Carol Vallejo. Presente, profe. Muy bien. Y Leonardo Vera. Presente, profe. Bien, Leo. Gracias. Profe, Dígame. habla Camila Gómez, lo que pasa es que se me había ido el internet Camila Gómez. y Camila no sé si estoy Gómez. presente. Espera un momento, deja ver. Acá está. Ya, ahora te dejo presente. Muchas gracias, profe. Y nada. Ya, chicos, que estén muy bien. Estudien para la próxima semana. Yo igual me voy a conectar para el certamen el miércoles. Me voy a conectar a las 10:40 y los dejo a las 11. Estudien, cuídense, adiós. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Profe, sabe que yo la semana pasada tuve un problema de conexión todo el rato en la clase y quedé ausente. Ah, ya, perfecto. Y se me vino a conectar al último, ya habían salido todos de la sala. Entonces tuve problemas de conexión todo el momento. No sé si habrá alguna posibilidad de ver eso. Sí, no hay problema. No hay problema. No, espérate. Deja verla. Yo sí estaba presente, pero la señal se me fue. Connie Donoso. Ya, pero te dije presente, Connie, ¿no? Ah, no, perdón. Ahora te dejo presente.
Ya, ¿y qué me estaba diciendo? No hay problema con él. ¿Usted, cuál es su apellido? Carolina Pino. Carolina Pino, ya. Espera, esta cuestión se demora un poco y ahí. Deja guardar la asistencia ahora. Chao, Connie, que esté bien. Ya. Esto es de la clase pasada, Carolina, ¿cierto? Del miércoles 13. Sí, de la semana pasada. Ya. Sí, no hay problema con la asistencia. Carolina Pino, ahí está. Esa misma. Ahora grabo. No hay problema. Ya, gracias, profe. Chao, que esté bien. Chao, cuídate.